Bueno, parece que sí. A ver, yo ahora mismo creo que me estáis viendo. Estaba intentando unirme con Apurva San Juan ahora mismo y de Design for Change. Y estoy esperando a ver si ella se puede unir a mi vídeo. Estaba intentando unirse al suyo, unirme al suyo y no ha habido manera de que se me viese. Mm, ok, vale, tenemos a Design for Change por aquí. Yogi Ideas también nos está viendo. Hola, ¿qué tal? Qué bueno. Bueno, pues vamos a ver si yo ahora aquí sí que tengo claro los botones del micro, de la cámara y todo esto que me decía Apurva. Así que a ver si ella puede unirse bien. Le doy paso. A ver, a ver. Hola. Hola, hola. ¿Ves? Es que a mí sí que me salen las opciones. Bueno, pues milagros de la tecnología está funcionando. Ahora sí tengo los Total. botoncitos que te decía. Claro, claro. Pero a mí sí que me salen. A mí sí me salen los botones y todo. Sí, sí, o sea Qué que bueno, maravilla. nada, pues lo hacemos en tu cuenta, no pasa nada, no pasa nada. Todo Creo que tiene está solución. de todas formas retransmitido en ambos, así que es la Por eso, forma por de que la eso, gente pueda verlo. por eso, por eso. Bueno, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás, Ay, David? bien, bien. Bueno, ha sido un día intensito. Hoy estoy ahora mismo, por cierto, en mi pueblo del Rubio, un pueblecito aquí en la provincia de Sevilla. Ahora vivo la mayor parte del año en México. Ah, Me he mira, enamorado allí de la costa del Pacífico, de Oaxaca, y decidimos, como Lucía para y la no, compañera, como para no. quedarnos por allí. Pero ahora sí que estoy visitando a la familia por aquí y Ujú. aprovechando para seguir aprendiendo. Entonces hoy nos fuimos a la ciudad de Sevilla a hacer una entrevista con un antiguo consejero de Educación de la Junta de Andalucía, que también ha estado involucrado en el Ministerio de Educación. Hoy estamos haciendo una película documental y tal, y por complementar algunos puntos, ¿no? Tener otras visiones distintas de la educación por Ujú. las que no nos habíamos interesado antes, la verdad, desde el punto de vista de legislativo y demás. Más bien lo que teníamos son esas críticas que tiene todo el mundo, pero queríamos escuchar su versión de la historia. Ujú. Y bueno, ahora de vuelta y con muchas ganas de conocerte y de compartir mucho con todas las personas que nos sigan. Qué guay, qué guay. Bueno, pues por hacer un poco eso, a toda la gente que nos pueda estar viendo y a la gente que luego nos vea, eh, vamos a presentarnos un poco quiénes somos, qué es lo que hacemos y qué es lo que vamos a hacer en estas Talk for Change. Si te parece, presento las Talk for Change y luego nos cuentas un poco quién es David, ¿vale? Bueno, desde Design for Change llevamos ya bastante tiempo dándole vueltas a cómo podemos generar contenido de valor dentro de nuestras propias redes, ¿no? Porque nosotros trabajamos con colegios, con organizaciones del tercer sector, pero a la hora de dar contenido, ¿no? De generar contenido, pues nos estábamos quedando, pues la verdad es que un poco atrás, ¿no? Porque al final quieras o no, pues el sector educativo es todo muy presencial, ¿no? Todo es muy dentro de las clases, dentro de las aulas, pero no lo estábamos llevando al resto del mundo, ¿no? Y ahora que las redes permiten poder conectarte con una persona que está en Sevilla o en México, pues qué mejor manera que generando contenido de valor y de calidad que pueda servir a la gente que nos sigue, ¿no? Y entonces pues se nos ocurrieron estas Talk for Change, que ahora hay un montón de gente hablando en redes sobre un montón de cosas, pues creemos que un espacio donde expertos y jóvenes puedan hablar de cambios educativos, de cambiar las reglas del juego, pues nos parecía que era interesante y que además nadie lo estaba haciendo, ¿no? Y por eso nacen estas Talk for Change y tú eres el primer invitado en estas Talk for Change, así que es un placer tenerte como invitado y sí que me gustaría que contaras un poco quién eres, qué es lo que haces, a qué te dedicas y luego ya cuento yo quién soy, si quieres. Sí, sí, siempre es una pregunta difícil de contestar. Eh, pero bueno, soy David Caballero, y yo tengo la pasión de, al igual que tú creo, de transformar el mundo a través de la educación. Y hace ya varios años que mi pareja y yo, Luz, decidimos hacernos una mochila e irnos por el mundo a aprender cómo funcionan algunos de los centros educativos más innovadores. Entonces, a cada país que llegamos, buscamos quiénes son las personas que están innovando en educación, cuáles son las comunidades de familia que han decidido hacer las cosas distintas, quién está creando una educación más democrática, más empoderante, que ayuda a los jóvenes verdaderamente a liderar sus propias vidas.
Y eso ha dado lugar a muchas cosas, entre ellas una película documental que se llama Killing Curiosity, que estamos ahí en proceso de postproducción, y a una experiencia formativa, bueno, varias formaciones, pero una muy principal bueno, en la que hemos puesto mucho trabajo, que se llama Expedición Aprendizaje, donde llevamos a la gente con nosotros en esa aventura por el mundo, aprendiendo cómo empoderar a los niños y niñas a tomar las riendas de su vida. Joder, ala, ahí lo llevas. No te quedas corta ni nada. Joder, pues sí, eso es muy interesante porque, joder, me parece, lo más interesante de todo me parece que es vamos a conocer otras realidades, ¿no? Vamos a conocer otros sistemas de educación y otros métodos educativos, porque claro, yo por ejemplo, yo estoy muy familiarizada con el que he vivido yo aquí en España. Pero sí que es cierto que no he conocido más allá porque no, pues no he tenido la oportunidad, ¿no? de viajar a tantos sitios como tú y poder conocerles. Pero es que me parece interesante por tener varias perspectivas, ¿no? Porque aquí tenemos y entendemos la educación de una manera, pero estoy segura que en otros países se entiende totalmente diferente y ya desde el primer minuto la idea educación como palabra y como concepto, pues no tiene nada que ver, ¿no? Para una persona, por ejemplo, yo que sé, de Guatemala, de Colombia, que de España, que de Japón, que de Corea, ¿no? No tendrá nada que ver. Entonces me parece interesante esa perspectiva, ¿no? Creo que tienes un poco la perspectiva global o semi-global, ¿no? De qué es la educación a nivel mundial, ¿no? Y eso me parece que es muy potente, ¿no? Bueno, pues te cuento un poco quién soy yo, si te parece. Claro, claro, cuéntame, cuéntame. ¿Quién soy yo? La verdad es que Tenía ya muchas ganas, estaba ahí bicheando por todos lados. Ay, quería hablar con la turma. no, pues bueno, pues yo soy Apurva, yo llevo siendo la directora general de Design for Change España desde abril de este año, pero antes de eso, antes de empezar a liderar el proceso y la organización, yo ya tenía una inquietud muy grande respecto a la educación, ¿no? Respecto a la educación que yo he recibido aquí en España, obviamente. Y yo siempre he sido una persona muy crítica con la educación que he recibido porque pues no estaba del todo a gusto, ¿no? Yo sí que es cierto que he sido una estudiante pues de estas buenas estudiantes que se les llaman, y lo digo entre comillas porque me parece que el concepto buen estudiante ya está muy pasado de moda, pero sí que he sido pues eso, una buena estudiante, ¿no? De las que sacaban buenas notas y se esforzaban por sacar buenas notas, pero el sistema la verdad es que me ha dado golpes igual, ¿no? O sea, por mucho que seas buen estudiante no siempre el sistema te trata bien, entre comillas, ¿no? Y entonces, bueno, pues en vez de ser parte del problema, pues decidí ser parte de la solución, que creo que es el cambio de chip que creo que necesitamos hacer, ¿no? Y yo estudié Lean, yo estudié la carrera de Liderazgo, Emprendimiento e Innovación, que seguro que la conoces, y es una carrera que me dio la posibilidad de conocer otras realidades educativas. Mi primer contacto con el mundo educativo fue en Finlandia, donde descubrimos que la educación es que no tenía nada que ver con lo que yo estaba recibiendo en España y, por supuesto, con lo que conocía, pero no fue hasta final de carrera cuando decidí meterme de lleno. Y entonces empecé a investigar, empecé a ver documentales sobre la educación, entender qué es la educación, ¿no? No tanto a nivel institucional, no tanto a nivel de cómo funciona, sino un poco más de cuáles son las experiencias que se están viviendo a través de la educación, ¿no? Y ahí es cuando decidí entrar en Design for Change y empezar a cambiar un poco las cosas. Desde un principio no tenía idea de cambiar las cosas, yo tenía idea de desarrollar un proyecto pequeño en Design for Change, pero bueno, las cosas de la vida y creo que también las circunstancias se dieron que a día de hoy yo esté dirigiendo la organización y espero que sea durante mucho tiempo, si puede ser. Qué bueno, qué bueno. Pues tengo varios puntos de conexión por ahí. Porque sí, justo MTA y el programa de Lane de liderazgo joven lo conozco bastante de cerca. De hecho, la primera vez que lo encontré fue en China, en Sí. Shanghái, buscando por allí opciones educativas distintas y acabé encontrando una universidad española, que luego ya me encontré también con John y algunas de las personas que llevan el programa en Madrid. Y algunos de los emprendedores, que también me parece fabuloso que es un programa que te enseña a emprender emprendiendo, no, Sí, no, sí, sí, no total. leyendo las definiciones de qué significa emprendimiento. Y luego el otro punto que creo que es muy bonito es Design for Change, ¿no? Que verdaderamente es una organización que me apasiona el trabajo que hacéis de empoderar a los jóvenes a ser agentes de cambio hoy. Y este concepto lo escuché por primera vez en la India, en la escuela de Riverside, que es de donde viene, ¿no? Este Sí, concepto. Que es una escuela que ha sido co-creada por los niños y niñas utilizando Design Thinking
y que, bueno, de ahí salió este proyecto para, ok, ahora que ya tenemos nuestra escuela montada, ¿cómo podemos cambiar el mundo? Pues vamos a, Total, total, total. vamos con Design for Change. De hecho, una de las cosas más bonitas, o lo que más bonito me parece de Design for Change, es que es un movimiento global, ¿no? Y no es tanto una organización, una empresa, no, es un movimiento global. Estamos hablando de que tenemos una idea muy clara y es que a través de la educación los niños, las niñas y los jóvenes tienen que tener muy claro que son el presente, que no son el futuro. Y yo he recibido, ¿no? O sea, yo al final o sea, creo que lo que más me une a Design for Change es la propia experiencia que he vivido yo, ¿no? Que creo que eso es algo, suele ser por varias cosas lo que empieces a emprender, pero siempre hay alguna vez que te encuentras con emprendedores que les ha pasado algo parecido y entonces quieren cambiarlo, ¿no? Y a mí es lo que me ha pasado, ¿no? Entonces, a mí me han dicho toda la vida, eres el futuro, es que los jóvenes sois el futuro, el mítico meme de Lisa Simpson, ¿no? Y entonces dices, vale, eres el futuro, pero ¿y qué hago? ¿No? Soy el ¿Qué puedo futuro y hacer en qué, el presente, ¿no? ¿no? Y es que resulta que es mentira, que es que no somos el futuro, que es que las cosas no tienen que cambiar mañana, no tienen que cambiar pasado, tienen que cambiar hoy. Pero para eso me tienes que dar la oportunidad de poder cambiarlas, ¿no? Porque a pesar de que me digas que eres el futuro, pues recibes mensajes de los adultos de no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, tienes que levantar aquello. Entonces, como que tengo que pedir permiso para absolutamente todo, pero a la vez me estás poniendo el peso y la carga emocional y física de decirme que soy el futuro. Entonces eso es una contradicción absoluta a lo que viene siendo el cerebro de un niño de, yo qué sé, 6, 7, 8, 9, 10 años, ¿no? Y es lo que me ha pasado a mí, ¿no? Entonces creo que ahí es donde está la magia de Design for Change. El ser un movimiento y nosotros yo no puedo empoderar a alguien diciendo, estás empoderado. Te tengo que demostrar cómo puedes estar empoderado, ¿no? Y para eso damos las herramientas necesarias, ¿no? Que creo que es un poco lo que venimos haciendo desde hace ya muchísimos años. Sí, sí, y con un método además muy claro, ¿no? Que creo que es ese potencial que tiene, que al ser tan replicable y tan fácil de que muchas organizaciones, escuelas empiecen a implementarlo, es ese potencial de acción brutal. Pero bueno, me han dicho que has pasado por muchas fases educativas distintas, programas bastante distintos, yo creo, el de Lean o tu escuela más inicial. Y quería más que un par de preguntas para conocer un poco Dale. de eso, tu experiencia educativa, empezando por qué es lo que más has disfrutado de tu educación. ¡Fua! Es una pregunta complicada, sobre todo porque claro, ahora igual también es por la perspectiva que tengo, ¿no? A lo largo del tiempo he creado una imagen muy distinta a la que seguramente tenía en el momento en el que estaba viviendo la educación, ¿no? Te diría que en el momento en el que yo vivía la educación lo que más disfrutaba era aprender. Me gustaba aprender. Entonces cuando no aprendía me frustraba mucho. ¿Qué pasa? Que hay muchas situaciones dentro de la educación en la que no estás aprendiendo literalmente, ¿no? Que estás haciendo cosas de manera mecánica, de manera muy matemática, muy estructurada y no estás realmente aprendiendo en el proceso, ¿no? Pero yo disfrutaba aprender. Yo disfrutaba que de repente viniera alguien y me cambiara las ideas que yo tenía en la cabeza y me cambiara los esquemas, ¿no? Yo creo que es lo que más he disfrutado de la educación y lo que podría decir que a día de hoy he disfrutado más, que sigo disfrutando, porque todos los días me estoy educando, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, el aprender. Yo tengo una fan muy grande por aprender cosas y necesito aprender cosas, ¿no? Entonces creo que en el templo de aprender, que puede ser un colegio, yo lo que más disfrutaba era eso, sin duda. Lo que pasa es que, bueno, fueron momentos muy pequeños en los que yo realmente entendí y disfruté lo que era la educación, ¿sabes? Porque aprender realmente. Una vez en un congreso de la Universidad de Camilo José Cela, una ponente decía que solo menos del 5% de lo que en el colegio aprendes es realmente lo que luego te da las herramientas de nociones de la vida, ¿no? En general. Que lo que aprendes en el colegio, la teoría, ¿no? Las asignaturas y todo, constituye el 3-5% de lo que realmente aprendes en la vida en general, ¿no? Y claro, yo me quedé loca, porque dices, joder, es el 5%, ¿no? Que es, no sé muy bien de dónde has sacado ese dato, ¿no? Pero quiero decir, imagínate que es el 10% del 100% de lo que puede aprender una persona en la vida, pero nos pasamos en las escuelas, en las universidades, un tercio de nuestra vida tranquilamente, ¿no? Desde los 0 años de vida prácticamente hasta los 25, 26 que terminamos la universidad, si es que terminamos en ese momento, ¿no? Entonces, joder, me parece que yo disfruté mucho el aprendizaje como tal, pero realmente
la pregunta que me viene ahora es cuánto realmente de todo lo que yo viví fue aprendizaje, ¿no? Y cuánto fue memorizar y escupir en un examen y ya. Y luego se te olvida y no es un aprendizaje real, ¿no? Pero sí, si la respuesta pudiera ser una concreta sería aprender. Yo creo que fue lo que más disfruté, sin duda. Sin duda, sí, sí, sí. Y tú que has estado mucho por el mundo y que has estado como viviendo como las diferentes experiencias de las diferentes formas de educar y demás, ¿tú cómo crees que, porque yo tengo muy claro la respuesta, pero igual me gustaría escuchar tu versión, ¿no? ¿Cómo crees que la educación puede cambiar el mundo, ¿no? Porque estamos hablando del emprendimiento para el cambio educativo, ¿no? Pero ¿por qué la educación y no otro sector? Claro. Sí, sí, yo además vengo de otro sector inicialmente. Estudié biotecnología y luego emprendimiento y he estado trabajando de hecho, en la industria biomédica durante bastantes años, hasta que descubrí el potencial de la educación como herramienta de cambio, justamente. Y creo que la educación es el principal pilar de cambio porque creo que las escuelas pueden ser el mayor laboratorio de experimentos sociales en los que cuestionarnos el mundo en el que vivimos, la forma en la que interaccionamos unos con otros, hacia dónde queremos avanzar. Y creo que para ello hay un paso fundamental, que es cambiar de una educación, digamos, basada en la pasividad, en la recepción de conocimientos, de cosas en las que uno está pasivamente recibiendo, a la acción, a que sean lugares de acción, acción, Total. reflexión y aprendizaje continuo, porque eso va a estar englobándolo todo, pero lugares en los que los niños y niñas sean partícipes en el día a día de construir el mundo en el que viven y sus realidades. Y creo que ese es un potencial brutal, porque creo que poco a poco nos vamos acostumbrando al mundo en el que vivimos, a las injusticias que nos rodean, a la contaminación, a la manera en la que nos comunicamos de una forma no necesariamente horizontal y no violenta. En fin, la forma en la que funciona la sociedad, y eso cada vez nos va, de alguna manera, debilitando nuestros sueños y nuestras posibilidades de Ya. cambio al pensar que estamos ahí simplemente como partícipes de algo que ya viene dado y lo que uno tiene poco que hacer. Mientras que creo que las escuelas son lugares en los que desde muy pequeño podemos empezar a soñar y a actuar en ese presente, qué es lo que quieres hacer distinto y cómo puedes trabajar para ese cambio. Joder, sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Es que además estaba pensando, ¿no? En la palabra acción, ¿no? Como impulsora de, el posible cambio, ¿no? Y nosotros en Design for Change, una de las 5 fases que tenemos, ¿no? A la hora de trabajar, empezamos siempre con el siente, tratando como desde el corazón, ¿no? Desde el cambio, pero basado en un sentimiento tuyo, ¿no? De yo entiendo esto como algo mío, ¿no? No es algo que me han dado de, toma, resuelve esto. No, es que yo quiero resolver esto en concreto, ¿no? Y luego pasamos a imaginar soluciones tal, pero nos importa muchísimo la parte del actúa, ¿no? Que pase algo. Porque muchas veces pasa que, ¿no? Me acuerdo en clase, por ejemplo, hacer exposiciones, ¿no? O hacer cosas. Y tú exponías en tu clase, pero se quedaba en el aula. Nunca salía afuera, nunca había una acción. Siempre se quedaba en, hay que hacer esto, hay que conseguir la paz mundial. Joder, pues igual hay que conseguir otras cosas que puedes hacerlas, que igual es más real que eso, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas veces que se nos quedan en el hay que. A nosotros también nos pasa como adultos, ¿no? Nos quedamos en el hay que, ahí tengo que hacer, tengo que tal, pero haz algo, aunque sea pequeño, ¿no? Y seguramente el cambio o sea, el impacto es mucho mayor de lo que tú pensabas, ¿no? Sí. Estoy muy, muy, muy de acuerdo con eso. Sin duda, sin duda. Vale, y pues así un poco con relación a tu trabajo, ¿no? Es que me ha impresionado mucho lo de que has estado viajando, de verdad, ¿eh? Me ha gustado un montón, en plan, venga, me voy por todo el mundo a entender otras realidades, ¿no? ¿Cómo crees que Yo tu podría trabajo? haberme hecho un máster, pero pensé que viajando iba a aprender más. Y creo que la respuesta la tienes, ¿no? Creo que yo, no sé, tampoco no he hecho ningún máster, ¿eh? Pero vamos, que sé por dónde van los tiros un poco. ¿Cómo crees que el trabajo que estás haciendo ahora en Evolving Education puede impactar en el modelo educativo de hoy en día? En España, por ejemplo, o igual en otros países, ¿no? Pero ahora que estamos Sí. hablando en España. Ujú. Sí, bueno, en Evolving Education sobre todo lo que hacemos es acompañar y ayudar a educadores y educadoras
a transicionar hacia nuevos modelos educativos. Y creo que en educación es un reto muy grande y que para mí los docentes son grandes héroes que tienen el poder de liderar ese cambio educativo que lleve a una transformación social. Y confío mucho más en los educadores y educadoras que en que venga ese cambio desde arriba de alguna nueva legislación o algo por el estilo. Pero es difícil hacer eso por uno mismo cuando te sientes un tanto aislado, te sientes sin opciones y cuando solo has vivido un modelo educativo, porque a ti como educador puede que te pidan que hagas cosas distintas, que enseñes por competencias, que ayudes a los niños a empoderarlo, lo que sea, pero tú, ¿qué has vivido? Tú has vivido una visión única de la educación, que ha sido estar sentado 6 horas al día durante primaria, secundaria, bachillerato, la universidad, y ahora que estás delante de esa clase, ¿qué vas a hacer? Pues es muy fácil acabar replicando exactamente lo mismo. Así que lo que aspiramos es a inspirar a esos educadores y educadoras con herramientas, con ejemplos, con casos prácticos, con vivencias de educadores que ya han hecho esa transición, que han fundado escuelas democráticas, que trabajan en centros de aprendizaje ágiles, que toman decisiones con los niños a través de círculos sociocráticos, a través de distintos modelos educativos que les ayudan a ser más creativos. Y aún así, eso es solo una parte, el siguiente es un acompañamiento, porque por mucho que conozcas estas cosas, hace falta una comunidad con la que ir compartiendo los retos a los que te enfrentas, los miedos que tenemos, porque es una transición grande la que hace falta hacer en educación. Entonces, crear esa comunidad de personas que ya forman parte de ese cambio educativo para ir acompañándonos unos a otros a lo largo de ese proceso, mientras vamos aprendiendo de esa diversidad de herramientas. Y a través de ahí hay otro objetivo, que quizás no es el primario, pero que a mí me motiva mucho, y es romper con la visión dicotómica de que hay una manera de hacer las cosas bien en educación, de que hay un modelo, una pedagogía, algo que si bien y se implementa a nivel global, ya todos los niños van a ocuparlo, todo el mundo va a estar contento. La diversidad humana es maravillosa, la riqueza de culturas que tenemos a lo largo del mundo es alucinante y me parece un error muy grande el intentar homogeneizar, estandarizar la educación alrededor del globo o dentro de un mismo país, porque cada comunidad tiene sus propias necesidades y requerimientos. Entonces, el ver esa diversidad de perspectivas y permitir a los educadores y educadoras elegir y hacer experimentos y ver qué funciona para ellos, es algo que también me motiva mucho, el no acabar... digamos que no me considero un experto de una metodología que quiero que todo el mundo haga, sino al contrario, acompañar a esos educadores a aprender de una gran diversidad de cosas y que puedan pasar a la acción con cosas que son relevantes para ellos en su contexto. Y eso es un reto porque incluso para comunicarlo ahora mismo, ¿no? Sería mucho más fácil decirte, no, es que he desarrollado el método X y el método X es fabuloso porque esto y esto. No hay un método. Pero si quieres conocer desde la A a la Z, eso es lo que nosotros hacemos. Total. Y de hecho hay una cosa interesante comentando lo que dices, y es que me parece que para poder elegir, ¿no? Tienes que tener opciones, ¿no? Yo me imagino, yo no soy madre, ¿no? Pero me imagino a un padre, una madre primerizos decidiendo a qué colegio llevar al crío, ¿no? Y dices, ¿dónde le llevo? ¿Por qué? ¿No? Y ves, yo sé que me he metido en los diferentes programas educativos que venden el colegio, ¿no? Y qué es lo que va a hacer tu hijo, qué es lo que no sé qué, y en ninguno hablan de que tu hijo vaya a pensar por sí mismo, de que tu hijo o hija vaya a pasar a la acción, de que tu hijo o hija vaya a hacer otras cosas que al final siempre son los mismos 4 o 5 modelos, a no ser que te vayas a la escuela Montessori o alguna de estas que son especialmente separadas del resto del sistema genérico, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con el tema de que no es algo que tenga que ser homogéneo, ¿no? Porque decías que incluso en las propias comunidades autónomas aquí en España las necesidades son distintas. Oye, que cada niño tiene sus propias necesidades también. O sea, es que no podemos educar a 2 niños dentro de una misma clase de la misma manera, pero obviamente tiene que haber algo en común, ¿no? Algo que les una a todos. Y es por eso que siempre te viene alguno, ¿no? Tengo el método definitivo. No existe método definitivo. No existe. Eso no funciona. Que además es fabuloso, ¿no? Porque imagínate lo aburrido que sería, ¿no? Total. Para cualquier maestro o maestra
que ya la solución ya está hecha, ya Total. solo tienes que repetir esto todos los días, por el resto de tu vida. No, es fabuloso, cada día es distinto, cada niño es distinto. Y Ujú. creo que eso hace de la educación un campo en el que nunca se puede dejar de aprender. Que Ya, yo creo que paradójicamente. yo creo que es algo que te llamaba mucho por lo que me has dicho antes, lo que te llenaba de cuando tú estabas en la escuela, y me gustaría saber qué te ha llenado a seguir, bueno, a seguir, ¿no? A decidir después de haber estudiado liderazgo, por ejemplo, que también es algo pues muy, muy amplio, ¿no? Podías haber tirado en muchas direcciones. ¿Por qué educación en tu caso? Jo, pues creo que es algo que me... ¿Sabes cómo esta llamada interior que tienes, que a veces le haces caso, a veces no, pero de repente llega un día y dices, tenía todo el sentido del mundo? Pues creo que esa es la respuesta. Creo que no tiene mucha consistencia, pero para mí es... eh, llevo años quejándome de la educación que estoy recibiendo. Yo me acuerdo que en clase le comentaba el otro día a mi psicóloga, yo era la típica niña que quería tener todo buenas notas, pero a la vez era la típica que se rebelaba un poco, en plan, ¿y esto por qué no? ¿Y por qué no nos dejáis hacer esto? ¿Y por qué no tal? Entonces, siempre salvando distancias para no cargármela, pero intentando entender por qué nos hacían hacer ciertas cosas que de verdad no tenían ningún sentido y que a día de hoy no es porque eras una cría y no lo sabías. A día de hoy sigo sin ver que tengan sentido y tengo ya 23 años. Entonces yo creo que nace de ahí un poco, nace de esa rabia acumulada, ¿no? De no estar como satisfecha al 100% de lo que has recibido. Y luego yo cuando entré en la carrera, de repente eh, como que entendí un montón de cosas. No quiero hacer apología aquí de Lane, porque creo que no es el momento, ¿no? Pero creo que fue una carrera que a mí me abrió los ojos a entender que hay otras maneras de ver el mundo, que no son las mismas de siempre, ¿no? Yo viví la experiencia tortuosa que fue la selectividad para mí y para todos mis Yo compañeros, también, sí. y seguramente para todos los que nos están escuchando y los que vengan detrás, esa experiencia en la que eres una nota. Y ya está. Yo recuerdo compañeras mías de mi grupo de amigas agobiadas, llorando por no poder entrar en la carrera que querían porque por una décima no entraban. ¿Cómo puede ser que una décima decida tu futuro? Es que me parecía tan horrible, tan desesperante. Y yo, gracias a Dios, me cogieron en lane y en ley no tenías que tener notas, pero tenías que aprobar. Y yo de repente sentí una liberación, o sea, una liberación de decir, solo tengo que aprobar y ya he aprobado, ya estás, es que porque tengo que presentarme. Si fuera por mí ni me presentaba, que luego venía esa parte de mí de decir, tú intenta hacerlo bien, ¿no? Pero es que decías, ¿pero para qué? ¿Para qué? Y yo hablo con mis amigas de hoy en día que están estudiando Derecho, Biotecnología y, vamos, un montón de cosas que yo ahora mismo no me veo capaz de estudiar porque llevo mucho tiempo sin tocar un libro y ponerme a estudiar. Y yo las veo agobiadas. Yo no las veo contentas con lo que hacen. Yo las veo agobiadas. Yo las veo que tienen exámenes, que tienen tal, no sé qué. Y como que además no ven el final, ¿no? Como que es una carrera, o sea, es una maratón, es todo el rato, no es un sprint, es una maratón, todo el rato. Y llega un momento en el que no ves el final. Me comentaba una amiga, ¿no? Es que después de la carrera, que llevo 6 años estudiando la carrera porque la quiero hacer a mi tiempo y tal, tengo que hacer un máster. Porque obligatoriamente tengo que hacer un máster porque si no, no voy a entrar en ningún sitio y no voy a tener curro. Y yo, joder, y me dices que llevo estudiando desde los 3 años y tengo 23. Llevo 20 años estudiando y todavía no he visto resultado. Y eso me parece súper frustrante. O sea, es que me parece un agobio. Entonces, creo que también nace de ahí. Yo creo que la decisión esta de por qué entrar en educación, aparte de porque se presenta la oportunidad, yo creo que fue un momento en el que todos los astros se alinean, ¿no? Y entiendes, tenía muchísimas opciones para hacer mi proyecto de fin de carrera, tenía muchísimas opciones. Tenía mi opción de emprender por mi cuenta, de unirme a otro grupo de emprendimiento, pero de repente entró este interés, ¿no? Que además yo lo tenía puesto en ese currículum, en este portfolio que teníamos que hacer. Yo tenía ahí puesto innovación educativa, no sabía ni lo que era, pero yo lo tenía puesto. Y empecé a investigar un poquito, porque de hecho esto fue una coach mía que me dijo, oye, de estos sectores que tienes aquí metidos, de cooperación al desarrollo, de tal, busca un poquito qué diferentes organizaciones y empresas hay dentro de eso y qué te puede interesar. ¿Y qué pasó? Que yo busqué innovación educativa en Google. ¿Y qué apareció? Design for Change. Y dije, vale, pues vamos a ver. Y sí que es cierto que al principio dije, pues no tengo ni idea de lo que es, pero me parece interesante.
Y ahí hablé con Miguel y dije, oye, vamos a hacer algo, ¿no? Y yo creo que ahí también fue una conexión buena entre nosotros dos, porque creo que fue importante el que yo le entendía, él me entendía y hubo muy buen feeling. Y dijimos, venga, pues vamos a hacer algo. Y no fue tanto el vamos a hacer algo concreto, sino el ¿te apetece estar aquí y quieres estar aquí? Venga, vamos a por ello, ¿no? Y con el tiempo, que ya llevo un año, es cuando me he dado cuenta de que realmente es el camino que yo quería hacer, ¿no? Que desde siempre me he estado quejando, desde siempre he estado dale que re con el tema de la selectividad, de la educación, de no sé qué, de las clases, pero como te decía al principio, era parte del problema, ¿no? Porque al final no podía salirme del... O sea, es muy complicado salirte del sistema. Más bien, no es complicado, te puedes salir del sistema, ¿no? Pero luego entrar otra vez en la rueda es muy complicado, ¿no? Esta gente que igual se va en cuarto de la ESO y quiere entrar en el mundo laboral y no sé qué, de repente el sistema como que ya no te acepta tanto, ¿no? Y, y esa era yo creo que la mayor motivación, y es la mayor motivación a día de hoy, que haya mucha gente de mi edad, o bueno, de cuando yo era más joven, que sigue viviendo lo mismo que viví yo. Y me parece de hecho me surgió una pregunta, ¿no? Que creo que no estaba dentro de mis planes, pero que me ha surgido ahora, y es ¿por qué crees que, joder, con una de las partes de mi proyecto de fin de grado hablaba de lo que han evolucionado todas las cosas? Tú ves un coche de hace 100 años y ves un coche de ahora y vamos, el cambio es monumental. Lo mismo con los móviles, con los ordenadores, con todo. Pero la educación sigue siendo igual. ¿Por qué? ¿Por qué crees Sí. que la educación, Tomás, que has estado en bastantes sitios, ¿por qué crees que la educación sigue siendo igual? Bueno, por un lado, estoy un poco en desacuerdo del punto de vista que sea igual, porque sí que hay mucha gente que está innovando y está haciendo cosas radicalmente distintas. Lo que es muchísimo más difícil es cambiar el sistema educativo. Ya, Eh, pero yo creo que aquí es un reto, digamos, porque vemos la educación como una cuestión política, ¿no? Y ya, creo que eso hace que sea muy difícil llegar a acuerdos en los que se ponga verdaderamente por delante el bienestar de los niños y niñas y en el que la prioridad número uno sea qué es lo mejor que podemos hacer por las nuevas generaciones. Es decir, a esa pregunta estoy de acuerdo, estoy seguro de que podemos llevar a acuerdos de qué es lo que merece la pena hacer cuando quitamos la política y la dejamos a un lado. Fuera de eso, la cantidad de innovación educativa es brutal. La cantidad de organizaciones, de asociaciones de escuelas que están innovando y que lo hacen a título propio, el ponerse en contacto unos con otros, redes de centros educativos, de libres, de distintas formas. Es alucinante. Creo que quizás lo que estanca la educación es eso, es el hecho que está asociado a cambios políticos y que es una transformación social. Que hay muchos otros aspectos que vemos como que han evolucionado muy rápido porque han estado asociados a la tecnología. Eh, Podemos pensar la medicina o cualquier otro aspecto. La manera en la que te escucha el médico sigue siendo con dos orejas, con la cabeza de un ser humano, con la capacidad de comprensión de un ser humano. Lo que han evolucionado son las herramientas que tiene el médico, que ahora tiene muchas más herramientas a su disposición. En educación pasa algo igual, el acceso al conocimiento, la cantidad de herramientas que tenemos es brutalmente mayor, pero sigue pasando por seres humanos, porque aprendemos ya, como seres humanos y porque los maestros y maestras son seres humanos. Entonces, la evolución social de nuestra sociedad lleva un ritmo humano, mientras que el claro. tecnológico, de momento, está avanzando a otra velocidad a la que todavía tenemos que pillar, no solo en educación, sino en salud mental, en saber nosotros controlar la tecnología en lugar de que la tecnología nos controla a nosotros. Hay muchos puntos ahí en los que la ética, la filosofía tienen que llegar a un acuerdo con el desarrollo tecnológico. El problema es que van por rutas separadas y con cantidades de financiación completamente separadas. Total, Gracias. totalmente, sí, sí. Y es que además hablábamos de que la educación en sí, ¿no? Del sistema educativo, ¿no? Que creo que hay que separar, ¿no? Educación de sistema educativo. Eh, el sistema educativo a mí me parece, ¿no? Que es lo que comentabas tú, que es el complicado de cambiar, es realmente cambiarlo desde dentro es lo que cuesta, ¿no? Y por eso hay tantas organizaciones como vosotros, como nosotras, que estamos trabajando porque se haga pues de otra manera, ¿no? Vamos a intentar llegar de otra forma. Pero creo que sí que hay formas, ¿no? Bueno, no lo sé. ¿Tú cuáles crees que son las posibles claves
para cambiar el sistema? O al menos para darle una Facilito. vueltita. Es una pregunta muy complicada, yo lo sé, pero por lo que ¿Cómo hablábamos de cambiar que el está muy mundo, arraigado, básicamente? está muy arraigado a la parte política, está muy arraigado a todo esto, ¿no? Que estamos hablando ahora, ¿no? Pero vamos puestos a imaginar un poco. Sí. eh, Sí, sí. Bueno, pues venga, te comparto tres ideas que si yo sueño en cómo podría ser una educación, la educación del futuro, que me gustaría que fuese en el presente, tres ideas un tanto amplias. La primera de todo sería entender la docencia, el trabajo de los educadores y las educadoras, además de como una vocación, que creo que ya lo es, como un camino de crecimiento personal. Es decir, que tu labor no es transmitir información, sino acompañar a los niños y niñas y ser un modelo de conducta y de valores, lo cual significa que en todo momento yo tengo que estar creciendo acerca de cómo entender mis emociones, cómo comunicarme de una forma más asertiva, cómo trabajar mejor en equipo con el resto de personas que hay en el centro. Y eso es fabuloso, ¿no? Porque ¿quién no quiere seguir aprendiendo y creciendo como persona el resto del mundo? Creo que ese es uno de los cambios, labor transicionar de maestro a facilitador. ya, El segundo, y uno de los que más trabajo activamente, es empoderar a los niños y niñas a tomar la responsabilidad de su aprendizaje, para que puedan tomar la responsabilidad de sus vidas. Y esto pasa, por ejemplo, por poner en sus manos el control de cómo funcionan las escuelas, cómo funcionan las escuelas democráticas, por ejemplo, donde la comisión del colegio, donde se incluyen niños y niñas, deciden, por ejemplo, el presupuesto del colegio, cómo se va a dedicar, cómo funciona la cafetería, cuál va a ser el horario. Porque si la escuela está hecha para los niños, ¿por qué no también por los niños? total, total. Igualmente, desde el punto de vista de explorar sus pasiones. ¿Por qué explorar sus pasiones va detrás del currículum, en lugar de delante? ¿No pueden ser sus pasiones lo que lidere cómo fluyen el resto de conocimientos o que formen parte de grupos de resolución de conflictos en los que ellos mismos gestionan eso? La cantidad de aprendizajes que puede salir de un conflicto, de cualquier discusión, es brutal si tenemos el tiempo para ello, ¿no? Ya. Y si el entorno educativo se estructura de tal forma que ponemos como prioridad número uno el apoyar a los niños a convertirse en aprendices de por vida. Y estos dos ámbitos, yo creo que el de desarrollo personal de los educadores y empoderar a los niños a tomar el control de su aprendizaje, de su vida, quizás es donde estoy más centrado. Y hay un tercero en el que no me he metido tanto, que está un poco fuera de Evolving Education, pero que lo veo que es algo con lo que también sueño, y es romper la separación de la escuela con el resto del mundo, con el Ya, mundo real. Es total. decir, que la escuela no sea un entorno estéril, controlado, en el que no pasa nada que pasa en el mundo de fuera, sino que toda persona del mundo se considere también como partícipe de la educación de los niños y niñas. Y, por ejemplo, si tienes un taller mecánico, pues que lo tengas abierto a aquellos que estén interesados a que vengan a hacer visitas, a ver cómo funcionan las cosas allí, o a hacer prácticas. Y al mismo tiempo que la escuela también esté abierta a cualquier persona que quiera venir a compartir sus conocimientos. De forma que lo que ocurre en nuestra sociedad, en retos que tenemos con las redes sociales, de género, de finanzas, de contaminación, de tráfico, formen parte de las cosas de las que se hablan en el día a día en una escuela. Joder, son muchas cosas, ¿no? Yo creo que son muchas cosas, sí. Yo sobre todo, hay una cosa que destaco mucho y que no es tanto con las claves, sino es más con la forma en la que vemos los colegios. Y me sorprendió mucho de un director del colegio del Instituto de las Musas. Él hablaba de que descubrió que su colegio daba miedo, que parecía un hospital. Y de repente hice clic en mi cabeza y hice un repaso mental de los colegios en los que había estado, porque yo, pues, por suerte o desgracia, he estado en 4 colegios diferentes y tenía, pues, diferentes focos, ¿no?, donde mirar. Y casi todos los colegios me daban esa misma sensación, ¿no?, de una cárcel en la que no podías salir afuera, ¿no?, al espacio exterior, y en la que todo estaba como muy controlado, ¿no?
Y de repente me acordé del momento de subir al recreo y bajar al recreo en el que todos subíamos y bajábamos en fila, en orden, y lo comparé con estas películas en las que aparecen cárceles y todos bajan al patio de la misma manera, en orden y en fila, y todos suben en orden y en fila, ¿no? Y dije, joder, ¿cómo se parecen? ¿Cómo se parece una escuela a una cárcel, eh? Y físicamente, no tanto metafóricamente ahora hablando de lo que vives o no, que puede ser que para muchos niños sea así, pero físicamente ya, hablando de la estructura de los colegios, joder, cómo se parecían mis escuelas, ¿no? A una cárcel, a una penitenciaria. Y era un poco comentando con esto de que las escuelas están un poco desconectadas del mundo exterior, ¿no? De lo que pasa afuera. Y es totalmente de verdad, ¿no? O sea, lo que te comentaba antes del porcentaje de aprendizaje del colegio y de lo que te ve, de todo lo que pasa alrededor, ¿no? Con tus compañeros de clase, con los profesores, con el entorno, con el patio de al lado, ¿no? Y me surgía la pregunta, ¿no? De los jóvenes, ¿no? Decías, por ejemplo, como que ¿qué pasa porque ellos tengan un papel más activo dentro de la escuela, ¿no? Que se diseñe con los niños, ¿no? Claro, y de hecho, ¿qué es lo que trabajáis en Design for Change, ¿no? Totalmente. Porque justo lo que vosotros hacéis es desarrollar un método que ayuda a los niños a tomar acción, a liderar proyectos de cambio, ¿verdad? Uh-huh. Dentro de su contexto, evaluando, o esa palabra bonita que me has compartido antes, de Evoluando, sí. evaluando, qué es lo que no funciona, cómo podrían ser las cosas distintas, y creo que algo que quizá aquí podemos empatizar un poco es todas las personas que estamos trabajando por un cambio en la educación, dentro de las escuelas, fuera de las escuelas, en distintas organizaciones, sabemos que no es fácil y que es un camino, es un camino con muchas curvas y muchas cuestas arriba. Y por ahí quería preguntarte a ti, un poco en general, en Design for Change, también para aprender como emprendedor, que aún estamos empezando bastante en el inicio de lo que espero que podamos llegar a ser en Evolving Education. ¿Cuál es el mayor reto al que os enfrentáis ahora mismo, al que te enfrentas tú en Design for Change? Los retos son muchos. Los retos son muchos. Nosotros llevamos 10 años trabajando en España. Han sido 10 años en los que ha habido de todo. Ha habido momentos en los que hemos estado en todas partes, ha habido momentos en los que no. Yo creo que ahora estamos en un momento de reestructuración, ¿no? De pensar un poco, porque al igual que la educación tiene que evolucionar, nosotras también tenemos que evolucionar, ¿no? Con ella. Y creo que estamos en un momento que hemos vivido todos después del coronavirus, después de todo lo que ha pasado no solo con el coronavirus, sino con todas las situaciones paralelas que se han dado a causa del coronavirus dentro de los colegios. Y creo que por nuestra parte, hay una falta de entender las necesidades del profesorado, que nosotros trabajamos, ¿no? Con el profesorado y del alumnado, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de hoy en día, ¿no? Porque creo que nos falta un poco de research en el usuario, ¿no? Y en el cliente. Pero sobre todo en los usuarios, que son los niños al final, ¿no? Son quienes realmente hacen uso de nuestra metodología. Y creo que nos falta un poco entender cuáles son sus necesidades ahora. Porque al igual que la escuela está desconectada del mundo, es muy probable que en el emprendimiento muchas veces, y ya no solo en Design for Change, en las empresas en las que estoy trabajando previamente, hay veces que te centras tanto en tus ideas, en tu idea, en cómo no sé qué y tal, que de repente te olvidas del exterior. ¿Y para quién haces esto? ¿Y por quién lo haces? ¿No? ¿Con quién lo estás haciendo? Entonces creo que ese es uno de los grandes retos a día de hoy, ¿no? El entender realmente cuál es la necesidad de los niños y niñas y jóvenes a día de hoy, ¿no? Porque yo me considero joven, tengo 23 años y creo que soy joven todavía, pero creo que las generaciones que vienen detrás de mí tienen otras necesidades que no son las mismas que las mías, ¿no? Y creo que es importante entenderlas, esas y por supuesto las de los profesores, que creo que también son los grandes machacados de todas estas historias, ¿no? Y yo hablando con ellos, con todas las conversaciones que tenemos, ¿no? Con las diferentes redes y colegios con las que trabajamos, todos nos cuentan la misma historia y es que están muy agobiados, ¿no? Entonces dices, vale, estáis muy agobiados, ¿por qué? Contadnos, ¿no? Porque creo que nosotros como Design for Change somos diseñadores y lo que hacemos nosotros es diseñar soluciones a retos concretos. Eso es lo que hacemos, eso es lo que ayudamos a otros a hacer, ¿no? Entonces, contadnos qué es lo que os ocurre. Yo creo que ese es uno de los grandes retos. Y luego, si tuviera que decirte otro, así como reto a nivel un poco tal, que es ya más aspiración, yo creo que no es tanto reto, es que nos conozcan.
Yo creo que hay un momento en el que ahora, ¿no? Ya te digo, ¿no? Design for Change fue un momento en el que todo el mundo conocía Design for Change, ¿no? Dentro del mundo educativo, todo el mundo sabe quién es Design for Change, ¿no? Yo voy a eventos ahora que soy como la cara nueva de Design for Change y todo el mundo sabe quién es Design for Change dentro del mundo. Ah, sí, sí, Design for Change, no sé qué, tal. Pero creo que hay un montón de nuevos profesores, de nueva generación de profesores, de nuevos colegios y de nuevos alumnos que no saben qué es Design for Change y creo que nuestro reto está en acercarnos a ellos. No sé si es acercarnos a ellos directamente o es generar estas conversaciones como la que estamos teniendo tú y yo ahora, ese generar contenido, ese generar ese interés de nuevo por nuevas organizaciones y nuevos proyectos que estén haciendo cosas por el cambio educativo, ¿no? Y que estén emprendiendo en el cambio educativo. Yo creo que esos son, para mí, los dos grandes retos a día de hoy, creo que son esos dos. A Muy buenos y nivel... muy conectados además. Y sí, te entiendo completamente. Creo que ambos son retos míos también en Evolving Education, tanto comunicar lo que uno hace como asegurarse de que estás conectando con necesidades reales, ¿no? Y sobre todo de los educadores y educadoras que, como tú dices, están como ahí en media entre lo que todos queremos, que los niños aprendan y se beneficien de ellos, pero ellos son verdaderamente los que llevan a cabo esa labor, ¿no? Totalmente. Entonces, no podemos trabajar con ellos más que como compañeros y aliados, ¿no? A lo largo de ese camino. Y la profesión de docente ha evolucionado mucho también desde el punto de vista de retos burocráticos administrativos que limitan mucho, probablemente tú también lo has encontrado en esas conversaciones, a los docentes a pensar en hacer otras cosas nuevas, ¿no? Porque Total. como bien dices, están quemados, cansados un poco de tanta burocracia. Cuando se proponen, me encantaría hacer un proyecto de emprendimiento social dentro de la escuela, pero es que tengo una pila de papeles así y no sé cuántos informes Totalmente. que rellenar. Y fíjate, ¿no? La labor de, de esos docentes que son agentes de cambio social dentro de las Totalmente. escuelas, Y además, dedicados a rellenar papeles. ¿Sí? para nosotros el verdadero impacto y desde el que llevamos tiempo trabajando, que es algo que también nosotros queremos empezar a diluir hacia trabajar con los jóvenes, ¿no? Pero nosotros llevamos mucho tiempo ya trabajando con los docentes, ¿no? Porque creemos que son los que tienen un efecto multiplicador. Un docente está con 30 alumnos y luego en otra clase con otros 30, ¿no? Entonces, una sola persona puede impactar a mucha gente. Y es que la labor del docente, tú lo has vivido, yo lo he vivido como alumnos que hemos sido, todos hemos tenido un profesor que nos ha marcado nuestra etapa educativa, ¿no? Entonces creemos que la labor del docente es esa, ¿no? El cuánto impacto puedes llegar a generar. Y yo creo que hasta cuando eres chaval lo entiendes más, pero yo creo que se lo tenemos que recordar de vez en cuando para subirle sobre todo el ánimo, ¿no? El cuánto impacto de verdad puedes generar, para bien o para mal, en función de cómo lo encauces, en tanta gente. Entonces creo que esta burocracia a la que le están metiendo y sometiendo de meter cosas, de hacer tal, están en constante divergencia, ¿no? Todo el rato. Una organización te viene a dar esto y otra no sé qué, y aprendizaje basado en proyectos, y no sé qué, y otra, y design for change, y esto y aquello, y de repente tienes un montón de cosas, pero no llegas a nada. No llegas a nada porque dices, joder, es que son todas súper interesantes, pero es que no me puedo decantar por ninguna, y además tengo que cumplir un currículo, tengo que cumplir unas horas, tengo que cumplir un no sé qué, y tengo vida también, ¿no? O sea, creo que eso también es parte y tengo que cuidar mi salud mental y quiero hacer un montón de cosas que no me da tiempo. Entonces yo creo que la labor del docente está, yo creo que los docentes, yo veo muy machacados, yo les veo muy machacados, yo les veo muy cansados de tantas cosas, de tanta información que están recibiendo, de tantos cambios a los que se tienen que adaptar, porque al final el que recibe el cambio, o sea, está la LOMLOE, muy bien, pero el que tiene que hacer el cambio es el docente. No viene nadie a darte el cambio masticado, tienes que hacerlo tú. Sí, sí. Y a Sí, pesar además, de eso, como en sí. conversaciones con docentes, dice, bueno, yo me leo la ley y lo que pone ahí está muy bonito, pero en la práctica no me han dado el espacio para desarrollarme, no me han dado el espacio para desarrollar esos proyectos, para cambiar las metodologías. Eh, entonces, sí, Y que, por de la supuesto, si filosofía. quieres, o sea, si tú tienes un cupo de 12 y quieres meter otro más, tienes que quitar algo. O sea, no hay Claro. más. No, o sea, el horario desgraciadamente no es flexible, entonces algo tengo que quitar para meter lo que me estás exigiendo, ¿no? Y así están que no dan abasto. Y es una pena porque para mí la educación es la base, para mí, para ti, ¿no? Y todos que seguramente estén escuchando, la educación es la base de absolutamente todo. Y por eso está tan politizada, porque ellos saben el potencial que tiene la educación. Entonces, Ujú. que los maestros de la base, que son los docentes, los profesores
y tal estén tan sumamente hasta arriba, peligra mucho como está ahora mismo el proceso del sistema, que es tanto más el sistema, ¿eh? Y aún así encuentras a muchos profesores que tienen ganas de hacer cosas, que quieren, que dicen, bueno, yo meto horas extra para hacer esto, ¿no? Y eso es muy bonito también, eso es muy bonito, pero no podemos sobrecargarles. De hecho, es curioso que muchas o varias personas de las que se acaban de inscribir a formarse con nosotros están pensando en dejar la docencia, no pensándolo seriamente, es decir, quieren abrir sus propios centros educativos en los que puedan enseñar de otra forma, con valores, teniendo espacio, en conexión con la naturaleza, eh, porque están quemados de ese sistema que no les permite desarrollarse como personas y ayudar a los niños a desarrollar el potencial que tienen. Y hay muchas personas que dicen, bueno, pues yo creo que puedo crear un espacio distinto y que hay muchas familias que quieren cosas distintas. Y, y ese es un problema porque se van a perder muchas escuelas a esos docentes que son verdaderos agentes de cambio y que si no lo pueden ser dentro de las escuelas públicas, pues lo van a hacer fuera también. Totalmente, totalmente, sí, sí. Y por preguntarte un poco también y por ir cerrando como la conversación hacia algo, ¿no? Esa convergencia que le llamamos nosotros, de todo lo que has vivido, de todo lo que has experienciado a lo largo de estos meses, este tiempo con Evolving y en tu vida, yo creo que también, ¿no? Eh, ¿Cuáles dirías que son como los mayores aprendizajes que te has llevado emprendiendo por el cambio educativo? O mayor aprendizaje, o el mayor aprendizaje si solo hay uno, ¿no? Pero Wow. Otra gran pregunta. ¿Hay mayores aprendizajes por el cambio educativo? Bueno, quizás hay una frase quizás un poco cliché, pero que quizás lo resume, y es que el cambio empieza por uno mismo. Eh, es muy difícil llevar a cabo proyectos de cambio, de transformación, de emprendimiento social, cuando uno lo hace desde la misma mentalidad y concepto de éxito que llevas persiguiendo siempre, ¿no? Con tener las mejores notas, ser el mejor de la clase, salir en los ratings, conseguir tal, tal, tal. Yo seguí ese camino durante mucho tiempo. Fui a la Universidad de Cambridge, conseguí becas para ellos, todo este tipo de cosas. Y para que este proyecto siga adelante, lo que estoy aprendiendo de los emprendedores en educación que más me inspiran es que están cambiando por completo su concepto de éxito, porque solo viviendo de otra forma, viviendo tu vida alineada con tus valores, puedes llegar a ayudar a otros a transformar la sociedad en la dirección en la que sus valores los llevan. Y eso es un reto, a mí me cuesta muchísimo, estoy muy apegado a ese concepto no. de éxito social, de reconocimientos, de validación externa, en lo cual tengo que hacer mucho trabajo interno para dejarlo atrás, eh, pero es una labor, digamos, un trabajo personal que creo que todos necesitamos hacer, el dejar a un lado el ego para poder trabajar por algo más grande que nosotros mismos, como es la educación. Toma, toma ya. Toma ya, sí, sí. Y sobre todo aquello yo creo que es un poco desaprender, ¿no? Todo lo que has aprendido o todo lo que te han enseñado, ahora lo tienes que desaprender, ¿no? Este concepto de ser el mejor de la clase, cuando en verdad igual no es tan necesario ser el mejor de la clase, sino hacer bien tu trabajo y no siendo ser... Compartir ese espacio, ¿no? Algo muy bonito de esto, que quizá con esto me quedaría, y que forma parte de este diálogo, es que una de las cosas que más me llena de energía, si eso es algo en lo que tengo que seguir trabajando, algo que me llena de energía es poder hablar con personas como tú. Que gracias a estar trabajando en emprendimiento social, en transformación educativa, todos los días hablo con personas con un corazón así de que no cabe por la pantalla y eso te llena de energía y te da pilas para seguir adelante y para hacer de todo. Todas esas personas que he conocido alrededor del mundo que están creando proyectos educativos, haciendo proyectos en comunidades vulnerables, en Bogotá, en Shanghái como MTA o dentro de escuelas públicas con proyectos, con aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo,
son gente que me motivan y que hacen que cada día merezca la pena, porque es como así, sí, de esta manera, sí, de estas personas quiero estar rodeado el resto de mi vida y aunque ese camino del emprendimiento social sea difícil, como sé que vamos a estar rodeados los unos de los otros en ese proceso difícil, en ese subir y bajar, pues ya lo llevo de otra forma. Jo, qué bonito lo que me dices. Nosotros tenemos Así que, una palabra para eso que es contagio. Yo creo que si tengo que terminar la charla de hoy con una frase, con algo, es la importancia del contagio, incluso en tiempos de COVID. Eh, pero del contagio desde esto, ¿no? De hablar contigo, por ejemplo, y ver que hay gente que está haciendo cosas, ver que no hay tanta desesperanza, porque hay muchas veces que estás tú metido en tu zulo, ¿no? De problemas, de emprender, de no sé qué, que necesitas de vez en cuando sacar la cabeza y respirar y que alguien te diga, venga, soplo de aire, ¿no? Y entonces creo que esa es la forma. Encontrar, sí. yo estoy súper de acuerdo contigo, encontrar gente que está haciendo cosas como tú y que tienen como la misma meta que es cambiar algo, creo que eso es lo más enriquecedor a la hora de seguir trabajando por el cambio educativo, por supuesto. Sí, sí. El contagio, Pues, sin duda. pues a seguir contagiándonos unos a otros de positividad, de valores y de que se puede. Esa mentalidad de Design for Change, ¿no? El I can. El I Can Mindset, total, sí, 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 el I Can Mindset. David, muchísimas gracias por esta primera charla de Talks for Change. Se me ha hecho súper ameno, o sea, ha pasado una hora, no sé si te has dado cuenta de esto. Sí. Se me ha pasado una hora y Bueno, el podría estar hambre va hablando llegando. contigo 3 horas más tranquilamente. Esta es nuestra primera charla de Talks for Change. Nuestra idea es poder hacer esto todas las semanas con gente, con jóvenes, con expertos en el sector educativo, en el mundo de la educación y la parte de jóvenes, ¿no? Que me parece que es muy interesante ese punto de vista de ellos y de ellas para que nos cuenten también cuál ha sido su experiencia, ¿no? En el sector educativo y en el mundo educativo desde su experiencia más cercana, ¿no? Y qué es lo que creen hacer y quieren hacer, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por ofrecerte a ser el primero, que siempre es como complicado ser el primero en empezar todo esto. Exactamente. Y encantada de verte conocido porque no sé si sabéis que yo a David no le conozco, le he conocido hoy. Entonces, ha sido un placer poder Sí, sí. hablar contigo, un placer poder escucharte, la verdad es que es maravilloso y sigue haciendo lo que haces, de verdad, sigue haciendo lo que haces porque es increíble. Lo mismo digo, Pulva. Un placer estar conectado en este universo del emprendimiento educativo. Un abrazo muy grande a ti y a todos los que nos estáis viendo. Hombre, claro, Hasta por luego. supuesto. Un saludo a todos. Muchísimas gracias, David.